James Barús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es su programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional que tiene una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés nacional, estatal, municipal, con distintos miembros de cada una de las generaciones. Y me da muchísimo gusto poder saludar a quien nos acompaña el día de hoy en este programa de Entre Generaciones, a tres grandes panelistas que nos han acompañado en los últimos días, a quien representa Baby Boomer, a Sergio González Rojo, hasta allá, hasta el estudio. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias a ti, que estés bien. Gracias, Sergio. También le doy la más cordial bienvenida a quien representa la generación millennial. Él es Agustín Mora, contador público y panelista de Entre Generaciones. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Christopher. Aquí cuidándote la silla, mira. Sí, muy bien. Fíjate que sí está un poquito grande ahí el espacio y te ves un poco más pequeño. No te creas, perdón. Un saludo, Agustín. Y también saludo con muchísimo gusto a quien representa la generación Centennial, que se vio ahí un poco apurado al conectarse, a Emilio Avilés, universitario y panelista de Entre Generaciones. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Christopher. Muchas gracias por la invitación. Los saludo con muchísimo gusto y el día de hoy tenemos un gran programa en donde estaremos platicando sobre la rifa o la no rifa del avión. Digo, hay una rifa, pero no se rifó el avión, aunque se llama rifa del avión. Los contratistas que abandonan Dos Bocas, así como también el bloqueo de cuentas a los manifestantes en la presa Boquilla. Pero para dar inicio me gustaría que escucháramos el contexto con Omar Juárez, nuestro productor. Adelante. El pasado 15 de septiembre se concretó una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, el avión presidencial. La aeronave fue rifada entre aquellos mexicanos e instituciones que compraron su cachito para ganarse uno de los 100 premios de 20 millones de pesos. Entre críticas, la rifa se llevó a cabo y gobierno federal señaló que los ganadores fueron escuelas y hospitales del país. Hablemos entre generaciones. Así es. Sergio, la rifa. Sergio, ¿se rifa el avión o no se rifa el avión? Aunque se llama rifa del avión. Bueno, sabemos que no se rifa el avión, se llama rifa del avión porque digamos que es una especie de simbología de referirse a un evento que para algunos de nosotros es ominoso, es un dispendio, pero en fin, así se llamó y afortunadamente la gente respondió muy bien a este suceso. Agustín. Sí, bueno, comenta aquí mi compañero Sergio, simbología, yo lo llamaría más bien propaganda, más que simbología, el hecho de llamarle rifa de un avión y no rifarlo. Y si nos metemos de lleno a ver si fue un éxito, sería bueno ponernos a ver en realidad qué porcentaje de los boletos del avión en realidad se vendieron a lo que bien conocemos como el pueblo bueno. Para empezar, alrededor del 26% no se vendió. Para empezar, solamente se participó del 74 al 76% en esta rifa. Y aún así, sí concursaron el 100% de los boletos para la rifa, por lo que desde ahí, quien sea que haya tenido los boletos ya tenía muy armada su capacidad de obtener alguno de estos premios, que sin meternos no en muchas matemáticas, a simple vista se vería como si el gobierno se estuviera metiendo en un autogol. Pero si analizamos un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta por qué se convirtió en negocio para el gobierno y por qué ya anunció para el siguiente año otras rifas. Pero a grandes rasgos, sin Emilio. monopolizar la palabra, es eso. Para mí, Christopher, Emilio, pues también ¿qué comentaba opinas de aquí la rifa del Sergio, avión? también comentaba Sergio que era un acto simbólico, pero pues también yo pienso que pues fue un acto de extorsión para muchos empresarios, para muchos líderes sindicales pues las matemáticas no cuadran, ¿verdad? No hay necesidad de ni siquiera generar un conflicto en el diálogo, simplemente con revisar los porcentajes y los números
pues nos damos cuenta de que México, que el país, que Andrés Manuel tuvo que inyectarse presupuesto federal para poder sacar adelante la rifa, no rifa del avión. Entonces, pues la verdad es que somos comedia a nivel internacional y hemos sido un chiste actualmente en los medios digitales. Hay muchos medios estadounidenses y de otros países que se ríen de esta rifa y no rifa, que pues de alguna manera pues sí es triste y da risa. Ahora, luego el organizador de la lotería sale pues beneficiado del presidente, siendo ahora un funcionario federal. Entonces, pues no se entiende ahora cuál es la mano que merece la cuna de todo esto. Sergio, quiero preguntarte, Sergio, la gran pregunta de todo esto es, ¿y qué va a pasar con el avión? Es decir, el avión se prometió que se iba a un hangar en renta, así como también se sigue pagando el avión. El presidente dice, mejor vamos a rifarlo. Hacen una rifa en donde el avión no sale como premio ganador, sale una serie de premios importantes para algunos hospitales, pero aquí la gran pregunta de todas y todos los mexicanos, ¿qué va a pasar con el avión? Pues el avión está en venta, hay algunos prospectos de clientes. Lo único que se está tratando de garantizar es que se cubra el monto mínimo de avalúo. No se va a vender en menos de la cantidad que está valuada. Eso es el asunto y se están discutiendo algunos términos con algunos posibles clientes. Eso es lo que se está haciendo con el avión y pues definitivamente ese avión se va a vender porque su operación, como ya todos sabemos, es incosteable. Es incosteable un avión de ese tamaño para vuelos dentro del país y dentro del continente cercano. Ese avión es para vuelos intercontinentales, básicamente. Agustín, Sí, mira, incosteable en términos de qué, porque ahorita nos acabamos ahora sí que de chutar una rifa donde básicamente el gobierno recibe pérdidas, pero al ser el mismo gobierno el beneficiado y el que compra, digamos que la bolita se queda donde mismo. Mencionaba ahorita Emilio que líderes sindicales, ahora sí que les pasaron la charola para que compraran sus boletos. Aguas con lo de la corrupción, ¿eh? Aguas con el lavado de dinero ahí en las cuotas sindicales, aguas también con el desvío de recursos que hubo en distintas instituciones, donde un presupuesto ya autorizado para el ejercicio 2020 se utilizó para comprar rifas del avión que en aquel momento no venían en el presupuesto, y yo quiero ver las autorizaciones de cada comisión de Hacienda sobre cada presupuesto, sobre cada instituto que compró con dinero público, dinero que compró cachitos de la Lotería Nacional, a sabiendas que no estaban autorizados para eso. El Instituto Nacional de Salud tiene que velar por la salud de los mexicanos, no tiene por qué andar participando en pseudo rifas. Y digo pseudo rifas porque vuelvo a lo mismo, ni siquiera se alcanzaron a vender el 100% de boletos, pero sí participaron en la rifa del 100% de boletos. Entonces desde ahí ya no te cuadra cuáles son las posibilidades, desde ahí la algoritmia te dice que ya las llevas de perder. Y si nos vamos a si en realidad el pueblo fue lo que quiso hacer, pues te están hablando que nada más el 16% del total de los cachitos vendidos los compró la gente de a pie. Emilio, para ir a corte, último comentario con la cuestión de la rifa del avión. Aseguraba ahorita uno de nuestros compañeros, Agus, que el 16% del 100% de los cachitos del avión fueron vendidos únicamente para el pueblo. Entonces, ahora es cuando nosotros hacemos esos números. Cuando Andrés Manuel decía que tenía el apoyo de 45 millones de mexicanos, ahora nos damos cuenta de que no tenía ni tiene el apoyo de al menos 6 millones, que eran los que necesitaba para hacer la rifa de su avión.
Muy bien, vamos a corte, estamos entre generaciones y continuamos en el segundo bloque hablando sobre contratistas abandonan Dos Bocas. Entre generaciones, continuamos. Continuamos entre generaciones debatiendo sobre distintos temas y uno de ellos es los contratistas abandonan Dos Bocas. Me gustaría que escucháramos en contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez. Uno de los proyectos insignia de la administración que cabeza el presidente Andrés Manuel ocupó los titulares hace algunos días, la refinería de Dos Bocas. Y es que los contratistas encargados de los paquetes 4 y 6 decidieron abandonar la obra, ya que el presupuesto se duplicó en comparación con lo otorgado por la Secretaría de Energía. ¿Pondrá esto en riesgo la construcción de la refinería? Hablemos entre generaciones. Sergio, dicen por ahí que los contratistas se fueron y la viabilidad económica del proyecto desde un inicio estuvo en duda cuando grandes empresas constructoras no le quisieron entrar al proyecto ya que no veían una viabilidad económica. Entonces entra en debate si es viable o no es viable, eso sin tomar en cuenta el costo del impacto ambiental que tuvo, lo que dicen muchos, y aparte las imágenes están por ahí, cuando se tumbaron demasiados árboles, incluso manglar, para poderla construir. Sergio, ¿qué está pasando con el tema de Dos Bocas? Pues mira, definitivamente es un problema que ya se venía a venir porque las empresas, como en este caso KBR, Kellogg Brown, son de las empresas norteamericanas, como otras de otros países, que están acostumbradas a inflar los costos y a que los gobiernos anteriores, ¿verdad?, les aceptaban esa inflación de costos y se iban los programas, los proyectos a sobrecostos. Por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco empezó con 70,000 millones de pesos, luego ya iba en 170,000 millones de pesos la fase que llevaban, y según esos pronósticos, ese aeropuerto iba a llegar a 970,000 millones de pesos. Eso es lo que hacen en todas las obras públicas. Se comprometen a unos costos y luego ellos, como en este caso esta empresa de 2.4, se va a 4.7 millones de pesos. Esta sola empresa dice y entra a un concurso y acepta unas condiciones y después dice me cuesta más y ahora no son 2.4, ahora son 4.7, si quieres que yo la termine me pagas eso. No, pues se le dijo no la termines, está bien, así quedamos porque eso es inaceptable y será inaceptable en este gobierno. Y ahora lo que se hace es, entra una empresa argentina, Itálico Argentina, y entra a hacer la segunda fase de este proyecto sin problemas. Nos hubiera gustado que una empresa mexicana asumiera ese proyecto, pero en fin, nos hace falta algo de ingeniería o de transferencia de tecnología, pero esa es la situación concreta de este proyecto. No se pone en riesgo Agustín. este proyecto. Sí, mira, hay que recordar, vamos a partir desde el origen, si les parece. Tal vez Sergio no recuerde, pero las primeras veces que se concursó la licitación para la refinería Dos Bocas se declaró desierta porque nadie, ninguna empresa en el mundo le dijo al gobierno mexicano, yo me la puedo aventar con el presupuesto que tú tienes. Tuvieron que declararla desierta y dársela de manera directa a esta empresa que dijo, va, nada más que va sobre estas condiciones. Total, ahí en el Estrella Floja quedaron en un precio y ahora, donde además, que por cierto ahorita sigue inundada, la secretaria de Energía dijo que en media hora el charquito se iba a secar, pero ahora que ven que no pueden, que es inviable por el simple hecho del lugar donde está la refinería, pues ahora sí que van a dar el salto del tigre a otra constructora. Y yo lo venía diciendo, porque ya mero vamos para el año, yo lo venía diciendo que desde el año pasado que esta refinería no se va a lograr construir para el final del sexenio. Y así van a ser los proyectos, los magnoproyectos, emblema de López Obrador, ninguno lo van a poder terminar, ya lo juzgará la historia. Pero si vemos el problema desde el origen, la licitación se declaró desierta porque ninguna empresa en el mundo le dijo al gobierno que ellos podían hacerlo bajo las condiciones que el gobierno pedía. Entonces le estamos pidiendo peras al olmo, más bien. Emilio.
Sí, pues hay que comenzar también, como comentaba Agus, de, de la perspectiva que incluso los mismos funcionarios federales, como la directora del Instituto Mexicano del Petróleo, decía, o sea, ella en 2019 ya había comentado que este proyecto era inviable técnica y económicamente. Entonces, ¿dónde queda la soberbia del presidente para ni siquiera escuchar a asesores, funcionarios de su mismo gobierno? Es decir, por qué aferrarse a llevar a cabo proyectos que no tienen futuro, que no están sentados en una base sólida? Primer punto. Segundo punto, el jefe de proyecto que se está encargando de desarrollarlo es Leonardo Cornejo. Leonardo Cornejo, en Dos Bocas, es uno de los principales involucrados también en proyectos con Odebrecht. Ahorita que comentaba Sergio que anteriores presidentes habían encargado de aceptar y autorizar licitaciones también para este tipo de prácticas de sobrecostos y demás, pues digo, no nomás los anteriores gobiernos, entonces, también este gobierno se está encargando de autorizar licitaciones de sobrecostos ilegales y que se prestan a la corrupción. Para muestra, vete Entonces, al Seguro Social. por supuesto. Entonces, claro que este problema no se veía venir porque Andrés Manuel no nos iba a vender Sergio, problemas, nos quisiera iba a vender preguntarte, esperanzas. Apenas 7 días, apenas se llevaba un avance físico y financiero, un año de inicio de la construcción. Como lo decía Agustín hace un momento, ¿se irá a terminar la construcción de Dos Bocas al finalizar el sexenio? Mira, sí, definitivamente sí. Estamos hablando del paquete 4 y 6, no de toda la refinería. Hubo muchos concursos, no se declaró desierto. Es falso totalmente eso que dice Agustín, Ahí está la porque noticia. de lo contrario no se hubiera hecho nada del proyecto. El proyecto No, va mandando, el proyecto va caminando, el proyecto va caminando, el proyecto se va haciendo, el proyecto se va a terminar. Simplemente no estamos operando como los anteriores gobiernos actuaban, de que se aceptaban los sobrecostos que unilateralmente establecían las empresas y se les pagaba lo que decían. Por eso todas las empresas, por eso todos los proyectos de esta naturaleza se iban a sobrecostos. Ahí están los trenes, ahí están las carreteras y ahí está todo. Entonces no va a haber ningún problema, esto se va a hacer, van a entrar otras empresas y se les va a pagar lo que presupuestó CENER sin un centavo más. Eso es lo que va a pasar. Sí, bien importante señalar aquí, Christopher, que una licitación pública se declare desierta no quiere decir que el proyecto no se tenga que llevar a cabo. Sí, pero tú hablaste de todo el proyecto. Le da la posibilidad Tú legal hablaste al de todo el gobierno de proyecto. adjudicar Al decir directamente la contratación. Entonces, es importante señalar, ¿sí? Es importante señalar eso. Ojo, Sergio, yo no dije, ojo, que se declaró desierto, Sergio, pero como bien entiendo, los de tu partido escuchan lo que quieren escuchar. Déjame te explico los procesos de una licitación pública. Yo los conozco. Ah, perfecto, ¿me los dices? Yo los conozco. ¿Me los No, comentas? no vengo a explicar eso. Vengo a explicar que este proyecto se va a hacer en los términos en que se pactó, ¿verdad? Eso es lo que estamos discutiendo. El chiste es que no puedes estar interrumpiendo, ¿verdad? A los que están hablando, no puedes estarlos interrumpiendo y luego alegar que a ti no te interrumpan, ¿verdad? Estás diciendo mentiras, sí, no se declaró Vamos a poner desierto el un momento de proyecto, orden. no se declaró desierto el proyecto, Sí. ese, Te no, invito a que lo tan revises. eso que se está haciendo, Agustín, tan eso va de está que nuevo, se está Sergio, haciendo, porque y estamos entiendo- hablando nada más del entiendo que no paquete vayas a 4 y pedirle 6, favor. no del proyecto de Dos Bocas, ¿verdad? El Agustín, proyecto de Dos Sergio, Bocas les- cuesta les- 8,000 millones de Un poquito dólares. un poquito de orden en la mesa. Agustín y Sergio, no me gustaría apagarles el micrófono y decirles en cabina que se los apaguen, pero pues vamos a escuchar a Centennial, que solo se está riendo viéndolos discutir. Yo desde un inicio Bueno. de aquí del debate les dije que era necesario entender que, pues, ¿para qué seguirnos peleando por las incoherencias del presidente? Si de todas maneras las van a seguir haciendo. Y también como comentaba Agus, pues, de alguna manera, hay quienes radicalmente apoyan al presidente que no escuchan, ¿verdad? También a veces
digo, la sabiduría de gobernar también a veces se trata de reconocer los propios errores y equivocaciones. Pero en fin, la demagogia es como la energía, ¿no? Pues nunca desaparece, nada más se transforma. Así que yo lo que pienso de todo esto, Christopher, pues es que de por sí ahorita estamos siendo una comedia a nivel internacional, como para ni siquiera aprovechar a los inversionistas, a los grandes inversionistas extranjeros y ni siquiera tener de alguna manera la atención. Con respecto a los paquetes y todo eso, pues también de alguna forma Sergio lo que comenta, pues es cierto, los costos son distintos, ¿verdad? Por paquetes a la construcción total. Sin embargo, pues las acciones demagógicas del presidente no creo que estén ayudando para el progreso económico del país. Ahorita el pueblo mexicano, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis mundial, en medio de una rifa no rifa del avión absurda, todavía nos salen con estas pues, acciones de demagogia y de corrupción. Entonces, y aparte de falta de comunicación, de no estar cumpliendo las propuestas y las promesas que se hicieron en campaña, entre otras muchas cosas más, ¿verdad? Así es que esa es mi opinión, Christopher. Sergio, tengo una pregunta. Tengo dos preguntas. La primera de ellas es, tú mencionabas al inicio, es que los contratistas KBR pues ya se ven caracterizado por ser infladores de proyectos y eso. Y aquí la gran pregunta es, después de saber lo que me están mencionando, pues ¿qué opinión te merece que si ya sabían esos antecedentes, le dieran la construcción de la obra, si probablemente ya les iban a quedar mal? Porque cumplieron con las bases. Inicialmente se emitieron unas bases y ellos cumplieron con esas bases, pero están acostumbrados a eso. Entran en las convocatorias, ganan las licitaciones y luego una vez que ya van, en este caso, como se hizo en la primera fase del proyecto que correspondía a ingeniería, entonces ya inflan sus costos. Y entonces ya dicen, no me va a costar esto hacer la segunda fase del proyecto, me va a costar más del doble. Y anteriormente se les pagaba a esas empresas transnacionales lo que decían, pero no entendieron que ya no es tierra de conquista. O sea, México ya no es tierra de conquista, ya no vienes a saquear aquí, ya vas a respetar las convocatorias y a los costos que te comprometiste. Eso es lo que está pasando. No pasa nada, ellos se van y viene otra empresa, desgraciadamente, para mi gusto, transnacional, porque no tenemos una empresa mexicana que asuma la segunda parte de ese proyecto, de ese paquete, el 4 y el 6, y que se haga. Entonces, no va a pasar nada, no hay ningún problema, vamos a tener la producción de gasolina que estamos proyectando para el consumo de nuestro mercado interno, para no estar importando gasolina. Este proyecto es para no importar gasolina. Importamos como 600,000 millones de barriles diarios de gasolina para el consumo nacional y con esto ya no vamos a importar. Esto es el asunto, Christopher. Agustín, mencionabas hace un momento que entonces el hecho de que esta constructora inflara costos, se va quien venga, entonces va a ser adjudicación directa, ya no va a entrar al proceso de la licitación pública, Sí, Agustín. me gustaría explicarle a la audiencia el proceso de una licitación y aquí a Sergio a lo mejor que se me confundió un poco. Cuando se hace una licitación No estoy confundido, Agustín. se hace una invitación a quien quiera que tenga la capacidad técnica y económica de participar en el requerimiento de producto o servicio que están necesitando. Al declararse desierta quiere decir que nadie participa, Sergio, no que el proyecto se cancele. Pero no se declaró desierto. Permíteme continuar si eres tan amable. Entonces, se declara desierta y es cuando se puede legalmente adjudicar directo a X o Y persona, porque cuando la declaraste pública nadie logró participar en las condiciones técnicas y económicas que tú propusiste. Es cuando entra esta empresa holandesa, me parece, que si quieres regresar al origen del problema, Rocío Nale dijo que Pemex y los militares podían aventarse la refinería de Dos Bocas. Cuando vieron que no podían, hacen la licitación pública, la declaran deserta, que quiere decir que no hubo participantes, y luego ya adjudican directo, ¿sí? Eso es lo que pasó, Sergio, ¿sí? Entonces, hay que entender los procesos de la licitación para decir X o Y. ¿Muy bien? Perfecto. Dejando claro el punto de cómo es una licitación pública, para que no nos confundamos, hay que entender ahora qué va a pasar. Porque más allá de los retrasos y de las pérdidas económicas grandísimas que estamos teniendo, vamos a volver a tener el mismo problema.
vamos a volver a tener el mismo problema. Y estamos confiando en que un proyecto se va a realizar nada más porque una persona dice que se va a realizar, pero no tenemos un sustento técnico, financiero, económico, sustentable, de ambiente, que diga, lo puedes hacer. Nada más porque el presidente Emilio. está diciendo... Sí, adelante, Cris. Muy bien, perdón Emilio, nomás para que conteste Sergio, porque tiene algo que comentar. Adelante, Sergio. Hay una empresa ya que asumió esa parte, la segunda fase del proyecto que abandonó KBR, que es Tech Int o Tech Int, si quieren, el acrónimo, es una empresa italo-argentina. No se va a pasar nada, esa empresa ya está y ya asumió el proyecto con los costos que proyectó Cener, no más inflación de costos. Perdón, adelante, últimos 30 segundos, Agustín. Sí, te decía que espero que haya quedado claro cómo son los pasos de una licitación pública. Ahora sí podemos defender a quien se haya adjudicado directo. Ojo, el gobierno con más adjudicaciones directas en la historia del país. Emilio, para cerrar este tema, ¿no te han dejado hablar aquí al más joven? Está bien, de alguna... No, está bien, está bien que se arme el debate, se pone bueno ahí cuando Agustín y Sergio se ponen a debatir, la verdad es que me es atractivo, pero no, está bien. Mira, sinceramente, Cris, yo mi opinión ya la reiteré, ya comenté en diferentes ocasiones que para mí qué sucede con ese tema. Creo que de alguna forma también cuando se cierran los oídos a escuchar y a debatir, pues también no es posible preparar argumentos ni siquiera. Muy bien, estamos debatiendo sobre el abandono de los contratistas en la refinería Dos Bocas y vamos a corte y continuamos entre generaciones. Continuamos entre generaciones y tercer y último bloque. ¿Qué pasa en la presa Boquilla? Hemos hablado en distintos programas, pero hay un tema que en este tercer y último bloque queremos tocar. La inteligencia financiera hacia algunos de los manifestantes que estuvieron ahí en la presa Boquilla la semana pasada. Escuchemos el contexto. La lucha por cuidar el agua de Chihuahua no ha cesado. Después de los hechos de la presa La Boquilla, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de algunos políticos implicados en los sucesos por irregularidades en el Sistema Nacional Financiero. Si bien puede ser parte del combate a la corrupción, el timing podría prestarse a otras interpretaciones. Hablemos de entre generaciones. Sergio, ¿qué opinión te merece este bloqueo de cuentas hacia los manifestantes o hacia algunos de los manifestantes? Incluso decía el presidente municipal de Delicias que le habían bloqueado cuentas que tienen que ver con el pago de nómina y otras cosas de gasto corriente ahí en el municipio de Delicias. Bueno, mira, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, dicho por el propio responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, solamente se congelaron las cuentas de un exgobernador, de Reyes Baeza, porque está implicado en la estafa maestra, que era desviar recursos públicos que se iban a universidades, y en este caso el ISSSTE, se triangulaban, se asignaban esos recursos a estas instituciones y luego lo regresaban a estas instituciones a cuentas privadas. Por eso Rosario Robles pues está en la cárcel con un fraude de más de 3,000 millones de pesos. De esos más de 3,000 millones de pesos, 129 corresponden a una malversación de fondos que hizo precisamente Reyes Baeza cuando era el responsable del ISSSTE. Entonces, ese es el caso del bloqueo, nada más a ese exgobernador. Lo demás, hasta donde yo tengo entendido y leído las propias declaraciones del responsable de esta unidad, no fue así. Y no fue así porque no se pueden bloquear cuentas de municipios, o sea, no se puede hacer eso. Sí se puede procesar a los funcionarios si están haciendo movimientos irregulares entre cuentas de este tipo. Pero bueno, esta es la razón
Y por fortuna, ¿verdad? Por fortuna coincidió con uno de los responsables de estas manifestaciones, de estos enfrentamientos, y se logró evidenciar que este es un movimiento que tiene tintes políticos, básicamente. No tiene fundamento en cuanto a los recursos naturales. Ya hemos discutido esto en tu programa, y ese es el fondo del asunto. Hasta donde tengo entendido, pues, fue a Reyes Baeza al que se le Agustín, bloquearon yo- esas cuentas. Sí. Agustín, dice Sergio que de manera oportuna y que coincidió el hecho de que el exgobernador fuera a manifestarse junto con el otro exgobernador, su tío Fernando Baeza, y que coincide que al día siguiente de la manifestación, de manera mágica y coincidente, valga la redundancia, le bloquean las cuentas. Es mucha coincidencia, es decir, la investigación de la estafa maestra o la llamada estafa maestra data desde el 2017, desde el 2016, y como hasta el 2020, un día después de la manifestación, coincidentemente le cancelan las cuentas, Agustín. Son de esas coincidencias que le pasan a Andrés Manuel nada más, ¿no? Dicen que en la política no hay casualidades, hay causalidades. Me gustaría precisar, no te quiero decir que mientes, Sergio, pero sí te quiero decir que a lo mejor te hace falta información. También le bloquearon las cuentas a Salvador Alcántar, y al bloquearle las cuentas al alcalde de Delicias de manera personal, todas las cuentas que están ligadas a esa persona física como persona moral, como lo es un ayuntamiento, automáticamente quedan congeladas. Entonces también se congelaron las cuentas del municipio de Delicias, porque el representante legal de estas cuentas es una persona física que es el presidente de Delicias. Entonces, aclarando este tema, nada más para ahí terminar de responder lo que preguntó Christopher al principio, que a lo mejor por falta de información omitiste decirlo. Sí te quiero decir que sí se congelaron esas cuentas. Y tan se congelaron que ahorita en la mañana anunciaron que ya se descongelaron, el propio Santiago Nieto. Bueno, dejando ese punto en claro, por supuesto que es una casualidad que deja a muchos con el ceño fruncido, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Para empezar, y creo que aquí es importante mencionar, no creo que haya una sola persona de Chihuahua que no respalde esta lucha, digamos, real por el agua de Chihuahua. Me parece de sobremanera muy preocupante que por tintes políticos, porque esos sí son tintes políticos, uno no logre diferenciar las batallas reales de tener que estar defendiendo lo que dice el señor que vive en un palacio en el centro del país. Dejando eso de lado, es una casualidad que deja a muchos de qué pensar, y de cómo, y le hace ver la entreceja de cómo va a ser este gobierno para reprimir a aquellos que están en contra de él. Ya se le están viendo las orejas al lobo. Emilio. Comentaban ahorita, Christopher, que posiblemente podía ser un combate a la corrupción. Lo comentaba también Sergio. El hecho de haber congelado cuentas a exfuncionarios federales, exgobernadores, y pues no me queda claro el por qué se le congelarían cuentas a presidentes municipales y demás. Pero bueno, en fin, yendo a lo que él comenta, habla de combate a la corrupción, pero ¿por qué comenzar en Chihuahua? ¿Por qué comenzar atacando al pueblo chihuahuense? ¿Por qué comenzar asesinando a personas del pueblo chihuahuense? Es decir, Pío y David León, después del escándalo nacional que se hace, ni siquiera se le lleva de la misma manera se le lleva a un proceso judicial de la misma manera que a estos dos exgobernadores. De alguna manera también parece que el tinte político entonces lo está dando Andrés Manuel, no el movimiento. El movimiento es un movimiento social por agricultores, es un movimiento auténtico, y el que no lo reconozca es porque no quiere verlo, es porque saben que están en un error, Christopher. Es cierto también, en esta ocasión, yo creo, a mí me gustaría de alguna manera, pues darle la razón a Sergio, pues el hecho de que, pues que se estén haciendo, de que se quiera pagar el agua, estamos en tiempo, es decir, el tratado internacional
ya estaba a punto de vencer y también pues no hay una cláusula de nulidad más que cuando se violan los derechos humanos, y eso lo determina la Convención de Viena. Es decir, una vez que tú empiezas a perseguir políticamente a miembros del movimiento social, una vez que tú usas la fuerza del Estado para quitarle la vida a personas que están luchando por intereses sociales, una vez que tú les quitas el agua a diferentes regiones del Estado, que esa agua no solamente pudo haber sido utilizada para términos de agricultura o en materia de agricultura, pudo haber sido utilizada para el consumo cotidiano. Una vez que tú haces todo eso, entonces sí estás violando los derechos humanos. Y cuando estás violando los derechos humanos, entonces sí puede haber una causa de nulidad directa hacia el tratado internacional. Entonces, la lucha de los campesinos y los agricultores no es ilegítima. Y sí tiene un fondo que puede llegar a determinar la nulidad de este tratado internacional. Sergio, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y pareciera que se trata de una justicia selectiva. ¿Por qué no interpretarlo así y por qué no, o sea, cómo no hacerle para no interpretarlo así? Yo estoy de acuerdo con el combate a la corrupción. Vaya, el que haya cometido un delito, que lo pague con todo el peso de la ley. Pero pareciera que esta sorpresa, vaya, no, estos sorprendidos, pues fueron despuesito de una manifestación. A mí me causa mucha duda, Sergio, ¿por qué se da exactamente días después de haber ido a la manifestación si ya se tenían investigaciones, como se dijeron, con meses de anterioridad? Mira, como decía yo, es una coincidencia desde mi punto de vista afortunada. Es una coincidencia afortunada. A mí me agradó particularmente que un exgobernador que anda lanzándose como paladín de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades, que es uno de los nogaleros, él y su familia y la del otro gobernador, que agarran más agua, junto con los que están vinculados con la producción de leche, que creen que el agua es de ellos, que el agua no es de la nación, no es para repartirse entre todos los mexicanos, que ese es el problema de fondo del agua. Entonces ellos enarbolan una lucha porque son los benefactores, ¿verdad? Y sabemos que hay huachicoleo, o sea, se roban el agua y se la venden a los temporaleros. Hay mucho problema ahí de robo de agua. Esos son los negocios de fondo que están en eso. Y esos líderes políticos, de partidos políticos, que están manipulando y enarbolando esas luchas, ¿verdad? Que sí pudieran o sí se pueden ver legítimamente. Ya hemos discutido aquí que podríamos plantearnos por qué Chihuahua entrega o tiene que pagar el 38% del tratado, ¿por qué no menos? Ahora se le está planteando a Tamaulipas que aporte más a ese tratado directamente por los afluentes que hay al río Bravo, ¿no? Se están buscando soluciones a este problema. Pero bueno, repitiendo, digamos que reiniciando con tu pregunta, dije yo, es una coincidencia afortunada. Qué bueno que ahora que este paladín de la justicia social, ¿verdad?, fue sancionado con el congelamiento de su dinero mal habido, porque está demostrado que la estafa maestra es un dinero mal habido. Eso dije yo, es una coincidencia afortunada. Y bueno, así es las cuestiones de la justicia. Si andas, si tienes la boca grande, pues tienes que tener la cola corta, como luego se dice. Agustín, Sí. ¿Será esto una forma de ejercer presión para ceder a las acciones de Conagua? Es decir, yo coincido con lo que dice Sergio, siempre dando la presunción de inocencia. O sea, todavía no inicia un proceso, todavía no inicia nada como para poder decir que ya son culpables. Lo que pasa es que aquí en México, desafortunadamente, nos vamos al ruido mediático y luego vienen las acciones. Es decir, es mejor o es más sencillo decir que esta persona es un ratero, publicarlo en medios de comunicación y luego ya después veremos si es culpable o si es inocente. Pero en esta coincidencia fortuita, como lo dice Sergio, ¿no parece más como una presión, Agustín? Mira, vamos a hablar de coincidencias afortunadas, como esa palabra que utilizó Sergio.
coincidencia afortunada. Que aparte es muy buena, ¿eh? Sí, es buena, sí me La gustó. aterrizó muy bien. Ajá. La coincidencia afortunada habrá sido que después de la declaración de Emilio Lozoya salieran los videos de Pío, y otra coincidencia afortunada habrá sido también que después de que salieron los videos de Pío López Obrador, ya no supimos nada de Emilio Lozoya. Eso se me hace también coincidencia afortunada. Habrá que ver cuál es el fortunio y hacia quién y cuál es la coincidencia. Pero sí, definitivamente es una forma de ejercer presión, porque a final de cuentas, y lo mencionaba Sergio, que se convirtió en un tema político, pues claro que va a ser político. Los presidentes municipales son los líderes de la población, de sus comunidades, y obviamente se van a meter al quite, sobre todo más en esa zona que, pues sabemos cómo somos en Chihuahua, ¿no? Si algo tenemos es que no somos dejados. Entonces, pues se va a politizar, obviamente, y Andrés Manuel sabe cómo politizar muy bien esos temas. Le están jugando con la misma moneda que él siempre ha jugado. Me interesa más bien conocer cuál es el fondo del asunto, cuál es la presión, por qué tiene que ser Chihuahua el que pague, y por qué, ya lo mencionaban en una columna, no recuerdo, me parece que en Universal, una guerra a baja escala. Están golpeando a Chihuahua porque no le está gustando al presidente cómo se están llevando las cosas o cómo está reaccionando la población, y me parece que le están tanteando, como se dice comúnmente, los huevos al tigre. Emilio, Yo considero también ahí que, pues, es cierto que hay presunción de inocencia todavía, ¿verdad? Y también es cierto que pues no están librados de espantos, ¿verdad? Estos de la 4T, sin defender absolutamente a ningún implicado, sin defender tampoco a ningún congelado, ahora sí. Es importante determinar que, digamos, Alfonso Durazo fue quien autorizó y quien dio la instrucción de que se le congelaran las cuentas a estos implicados, ¿es cierto? Pero ¿por qué no hablan de cuando se revela hace algunos meses, me parece sí, un mes, se revelan audios de donde Alfonso Durazo estaba siendo implicado también por tráfico de influencias, por tráfico por corrupción y tráfico de contactos, donde se benefició económica y políticamente pues este funcionario de la justicia, precisamente que es mano derecha del presidente Andrés Manuel. Entonces, también hay muchas irregularidades y creo que no les ha tocado a ellos también pues ser sorprendidos de cierta manera, ni tampoco estas coincidencias afortunadas, ¿verdad? Que es lo que como lo comenta con precisión aquí Sergio. Entonces, bueno, de alguna manera, pues, solitos están cavando la tumba, ¿verdad? Y cada quien, pues, con la vara que mida, será medido. Sí, Entonces sí. ya vienen las próximas elecciones en todo Exacto. el país, en el 2021, y yo creo que, como lo comentábamos ahorita, y aprovecho que estamos a punto de concluir, Andrés Manuel y sus cercanos, sus compañeros de ideología, presumían que 45 millones de mexicanos apoyaban a este movimiento. Entonces, con ya todos los temas que hemos desarrollado aquí en este programa, Christopher, nos damos cuenta que mínimo, y en escalas bases y sencillas, ni siquiera un millón de mexicanos legítimamente lo apoyaron para comprar sus cachitos en el rifa del avión. Entonces, Y si te yo vas a materia reitero, con la electoral, vara que midan serán medidos. pues, o con sea, la vara que ya van a ser medidos. Agustín, 30 segundos. sí, y olvídate, Morena se borrará de la política aquí en el estado, ¿eh? Morena acabó su tumba aquí en el estado de Chihuahua. Es por eso que atizan más el fuego, porque ya lo ven perdido. Y pues bueno, quien la tiene de perder es la militancia de este partido aquí en el estado. Sergio, 30 segundos. ¿Está perdido en Morena para el 21? Hasta aquí mismo se politiza los debates. Estábamos hablando del avión, estábamos hablando de las retenciones de cuentas de los contratistas, y ahorita ya se concluye que Morena va a perder las elecciones y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí mismo se ve el fondo político de este asunto, Christopher. Bueno, pero no lo negamos. ¿Pero Morena va a ganar o no va a ganar, Sergio?
Claro que sí, vamos a ganar. Ya lo veremos, verán. Muy bien, vamos a corte y regresamos con la ronda rápida entre generaciones. Continuamos. Continuamos ronda rápida para finalizar este gran programa en donde debatimos la rifa del avión o la no rifa del avión, el abandono de los contratistas en Dos Bocas, así como también las cuentas bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ronda rápida. Sergio, rifa del avión. Un rotundo éxito. Agustín, refinería Dos Bocas. Fracaso. Emilio, megaproyectos. Demagogia. Sergio, gobierno federal. Un gobierno excelente, como nunca. Agustín, Conagua. Ausente. Emilio, unidad de la inteligencia financiera. Justicia. Sergio, presa Boquilla. Presa Boquilla, un movimiento político fundamentalmente. Agustín, Andrés Manuel López Obrador. Megalómano. Emilio, agua de Chihuahua. Necesaria. Sergio, Dos Bocas. Uno de los megaproyectos más importantes para la historia moderna de este país. Agustín, cuarta transformación. Se acabó. Emilio, 2021. Democracia. Sergio, elecciones. Sin fraude electoral. Agustín, Chihuahua. Estado grande. Y para finalizar, Emilio, y todavía nos quedan 30 segundos para finalizar el programa. Emilio, ¿quién gana las elecciones el próximo año? Quienes 30 segundos estén para a favor, finalizar. quienes estén a favor de la gente y los apoyen de verdad, no como Ya duró mucho. nos vendieron falsas esperanzas. Sergio, 30 segundos para finalizar. La rifa del avión excelente, con resultados excelentes, no hay recursos públicos dedicados a esto. Los contratistas que se van son por corruptos, por sobrecostos, y lo que se refiere al congelamiento de cuentas, precisamente a los corruptos que andan de pseudolíderes de este movimiento. Agustín, 30 segundos. Bueno, para finalizar, Morena ya se dio cuenta que no es López Obrador y López Obrador no es Morena. Nomás que se dieron cuenta ya muy tarde. Emilio, 30 segundos. Alto a la demagogia, a favor de la democracia, alto al autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador y por favor a la comedia nacional. Muchísimas gracias, Sergio González Rojo, Agustín Mora y Emilio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Entre Generaciones. A distancia, te encargo la silla, Agustín. Sergio, la verdad es que quiero felicitarte el optimismo y el entusiasmo con el que siempre nos transmites este entusiasmo a favor de la cuarta transformación. Muchas gracias, Emilio. Gracias a ti. Gracias a todos y a todos. Este es su programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.